Moverá la pelota Soldamérica. Tocará Derlis Aquino, sí. Oficial del partido. Oficial del partido. Ahí está. Ese es el verdadero. Arrancó el compromiso, pitó el árbitro. Ya juegan Soldamérica y Libertad. Entonces, eso le quita en este momento algún llamado. Claro, relevancia porque no puede haber llamado del VAR. Pudo haber existido el toque que denunciaba Ramírez con su caída. Ahora la perdió Ramírez. Le quedó a Fernández. La puso al área. Aquino atrás. Le quedó a Aragón. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! De Sol de América. Franco Aragón y un tremendo derechazo. Casi al ángulo de Martín Silva. Ariel Galeano se quedó protestando. Primero aquella falta de Ramírez. Después el lateral que él dijo que era para Libertad y no para Sol. Sol fue con todo y Aragón sacó un gran disparo para abrir la cuenta en Villaliza. El danzarín está al frente con este gran remate de Aragón. Sol de América 1, Libertad 0 en 11 minutos del primer tiempo. Atento estaba Barrios que descarga con Ortiz. Saca de derecha el portero solense. La pelea Merlín en la mitad de la cancha con Amarilla. Cayeron los dos y sigue la jugada. Y la Libertad. Y la tiene Villalba, que escapa bien de la marca. Lindo panorama. Va Villalba. Sigue Villalba. Le pegó un desvío. ¡Gol! ¡De Libertad! Lo igualó el Bomarelo. Lo igualó el campeón con la jugada del juvenil Rodrigo Villalba. Encontró colaboración, encontró ayuda en el trayecto con un ligero desvío. Nada que hacer para Gerardo Ortiz. Y la pelota termina en el fondo del arco. Solense lo igualó rápido el campeón. Respondió con todo Libertad. Todos los abrazos para Rodrigo Villalba. Córner desde la derecha. El centro vino muy flojo al primer palo. Ya hay un rechazo. Va corriendo Villalba. Recuperó Merlín y Libertad para la contra. Merlín caía, pero sigue la acción con Ramírez, que aparece por el costado izquierdo como un puntero por esa zona. Va Ramírez, eludió la marca de Amarilla. Ramírez al área, llegó Tacuara y pegó la pelota en Gerardo Ortiz y se salvó Soldamérica, lo salvó su arquero. Tacuara estuvo muy cerca del segundo. Y sí, es para tomarse así del rostro de no creer. Qué buena corrida, qué buena jugada hizo Iván Ramírez y la pelota precisa, mirá, perfecta. No la tocó Ortiz, ¿eh? Yo desde acá, desde la cabina de golpe de vista, me pareció que había tocado el arquero. Falló Tacuara. Acomodó la pelota Iván Franco. Se mueve Cardoso. Lucho Cardoso está en el punto penal. Tacuara Cardoso con la marca de Navarro. Va al centro buscando Tacuara y un cabezazo. Por encima del travesaño Néstor Jiménez. Había ganado por arriba. Saque de meta para el conjunto danzarín. No es el que tiene mejor estatura, pero sí tiene buen salto. Otra vez Amarilla. Amenazante Sol en las salidas con este tipo de acciones, pero le está faltando culminar. A ver ahora con Ortiz, está en el área. Ortiz la cruzó, Fernández para el gol, se lo perdió. Se lo perdió Fernández, clarita de gol para Sol de América. Y ahora sí acertó, ahora sí metió la contra. Llegó hasta zona de definición. Le entró mal a la pelota Fernández. Qué increíble lo que acaba de salvarse Libertad. Lo que desperdicia Fernández era empujar. Cardoso que pelea con él. Cobran falta el hombre de Sol de América. Tiro libre para el Bomarelo. Se hizo rápido. Vino para Espinosa. Espinosa para Merlini. Merlini devuelve para Espinosa. Ahora va Villalba. Villalba que encara. Villalba que busca. Se metió al área. Es buena para Villalba. Le quedó para la zurda. El remate termina pegando en la parte externa del arco. Jugada individual de Villalba que rompió todos los esquemas. Va a buscar por arriba. Juega rápido. Vino la pelota para Merlini. Merlini para Espinosa. La pedía Fernández con todo Acosta. Cuidado, Roja. Roja para Marcelo Acosta. Expulsado. Marcelo Acosta. Se queda con 10 Sol de América. Bueno, ha sido una dura entrada de Acosta. Vamos a ver la reiteración porque llega primero, sí, lo toma de lleno, lo golpea directamente. Marcelo Acosta fue el primer expulsado de Sol de América en lo que va del campeonato. Y también aprovechando lo de David Fernández, el sub-19, también aportó 64 minutos el día de hoy, 214 acumulados Sol de América, le faltan 586. Barroa, le pegó y la pelota por encima del travesaño. Qué situación tuvo el equipo solense en un momento complicado, se había quedado con 10, ganó Roa. Y Sol de América dice, todavía estamos para dar pelea en este partido. Cardoso, Jiménez, Caballero.
Lucho Cardoso. Libre recibe Martínez en la mitad de la cancha. Va Martínez buscando a Merlini con una comodidad y una salida limpia que no había tenido Libertad en todo el partido. Jugando con 10 Sudamérica, empieza a dejar algunos espacios. La pelota es de Fernández. Caballero. Ramírez. La pide por el medio Martínez. Le puntearon la pelota a Ramírez, pero le quedó a Ernesto Caballero. Caballero que filtra el pase muy bueno para Ramírez. Llegó hasta el fondo. Vino el envío Fernández de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad, Marcelo Fernández. Apareció el campeón preolímpico para definir en el área. Una muy buena acción. Empezaron a aparecer algunos espacios inéditos en el partido para el Gumarelo después de la expulsión de Acosta, y aprovecha el equipo de Ariel Galeano. Muy buena combinación. Ernesto Ramírez y Fernández. Y al frente ahora el Guma. Libertad 2, Sol de América 1. Se sintió el impacto psicológico y ni hablar cuando llegó el segundo tanto de Marcelo Fernández. Va cortando Derlis Orué. La pelota le volvió a quedar a Ramírez, que levantó centro para Roque Santa Cruz. La bajó al área, venía Mendieta, pero atento estaba Ortiz. Domina Ortiz. Cae Roque, un golpe con Navarro. Bueno. Obviamente con la caída de Roque Santa Cruz y después con la reiteración vemos el brazo abierto, sí, y que impacta de lleno realmente el rostro de Roque. Ahí está. Sí, primero es el impacto del brazo en el rostro y después llega la pelota. Ahí va, ¿viste? Va a hacer el gesto del monitor y penal. Penal para Libertad. Autoriza Mario Díaz de Vivar. Va Merlini. Tapó el arquero. Ortiz se quedó con la pelota. Ortiz le atajó el penal a Merlini. Sol de América todavía está vivo en el partido. Y en la última, Ibarroa de cabeza, la pone al medio. Estaba peleando por ese balón. La quería Quintana. Martínez que marca. La saca Yaquet. Insiste Barrios. Va Sasá. Saca Yaquet. Roque Santa Cruz que volvió a la cancha y terminó. Terminó el partido en el Luis Alfonso Gianni de Villaliza. Victoria de Libertad por 2-1. Y otra vez el liderazgo en solitario para el Gumarelo.